No, en este momento ya vamos a entrar en vivo en nuestras redes sociales. Les recordamos que esta es una enorme noticia que tenemos para ustedes y es que estamos ahora en vivo por todas las redes, por YouTube, por Twitter, por Facebook y por supuesto para quienes asisten acá por Zoom, pues tienen todas las posibilidades de conectarse con nuestros conferencistas y de hacer partícipes, puede ser partícipes de estas excelentes charlas. Entonces, nuestra conferencista de hoy ya tiene puestas las diapositivas. Le damos entonces una fraternal bienvenida a Marta Vargas Torres, nuestra conferencista y directora de la escuela. Muchas gracias por estar acá. Ella nos va a dictar hoy trabajo en el capitalismo. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Y Marta, cuando quieras podemos empezar. Bueno, Carolina, muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a los asistentes sobre este curso que está compuesto de 3 partes. En la sesión 1, en la primera parte, tenemos lo que es un marco histórico y algunas fases del modo de producción capitalista, como lo es la cooperación, la manufactura, la maquinaria y gran industria, algunos elementos de la revolución industrial y lo que es la explotación de mano de obra. Ya en el día de mañana, del martes, vamos a entrar un poco ya al siglo XX y lo que pasó con el capitalismo desde el punto de vista de un modelo de producción. Y el día jueves vamos a trabajar lo que se llama el postfordismo o la producción flexible, que es el proceso de trabajo que se da como consecuencia de la globalización económica hasta nuestros días y que, digamos, qué consecuencias ha tenido para nuestros pueblos y particularmente para los trabajadores. Entonces, a manera de marco histórico, tenemos, digamos, como para ver en qué momento histórico surge el capitalismo. Entonces, digamos que en la Edad Media, que realmente duró más de 6 siglos, ya había brotes, ya había un germen de mercaderías, de comercio, ¿sí? Y entonces eso es importante porque va creando las condiciones para que luego surja el capitalismo propiamente dicho. Entonces, en una gran parte de la Edad Media estuvo el feudalismo, un modo de producción en donde estaban, digamos, como personajes centrales el terrateniente o señor feudal y el siervo o el campesino, ¿no? Y también importante resaltar, por ejemplo, hechos como el descubrimiento de América en el siglo XV, porque todo ello fue constituyéndose en factores que favorecieron la creación del capitalismo como modo de producción. Entonces, a manera de antecedentes tenemos la Edad Media, con las consideraciones que hicimos ahora, ¿sí? En donde termina predominando un capital comercial usurero, ¿sí? Ya se empezaba a dinamizar mucho el flete de buques, ¿sí? Y bueno, y otra consideración que vale la pena tener en cuenta y que le hicimos esta mañana es que, digamos, no hay fechas precisas como decir que el 7 de marzo de tal año terminó en la Edad Media o termina el feudalismo y empieza el capitalismo, sino que son, digamos, transiciones que se van dando y a veces esas transiciones duran siglos, ¿no? Entonces es bueno tener en cuenta esto.
en lo que tiene que ver con el concepto del capitalismo como modo de producción, ¿no? Entonces el capitalismo esencialmente es un sistema productor de mercancías, ¿sí? Que está basado en la explotación de la mano de obra, ¿sí? En donde, pues ustedes saben, el proletariado vende su fuerza de trabajo. Es importante como que tengamos esos dos elementos, que los retengamos, porque pues también, digamos, alrededor de estos temas económicos y demás, de alguna manera hay mitos en que es muy difícil comprenderlos o se utiliza una terminología demasiado técnica, ¿sí? Pero entonces estos dos conceptos son claves, me parece que de esa manera se muestra de una manera pedagógica, sencilla, al capitalismo como un sistema productor de mercancías y basado en la explotación de la mano de obra. Entonces, en el capitalismo, por ejemplo, el obrero saca del trabajo lo de su subsistencia y la plusvalía, o sea, el nuevo valor creado, es de lo que se apropia el capitalista, ¿sí? Todos estos sistemas lo que han hecho siempre es aumentar la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. Entonces, pasamos a una de las fases del capitalismo que se llama la cooperación, y es bueno aclarar, digamos, como consulta de literatura, que la mayoría de cosas que voy a plantear son el producto del trabajo de Carlos Marx, básicamente algunos capítulos del primer tomo del Capital, y que de paso considera la Escuela de Educación Sindical y Popular, Raúl Eduardo Maecha, que es muy importante que los sindicatos, y no solo los sindicatos, sino las organizaciones sociales populares, ¿sí? Estudien estos temas, ¿sí? Porque es una manera de comprender el capitalismo desde sus raíces, su aparición y sus implicaciones, como decía Marx, entenderlo de una manera científica. Entonces, él dedicó gran parte de su vida, sus días y sus noches a investigar estos procesos. Entonces, por ello es bueno aclarar, para que ustedes luego consulten las diapositivas, que estos temas son trabajados por Carlos Marx y algunos por Federico Engels. Bueno, entonces, con la cooperación prácticamente comienza la producción capitalista, ¿sí? Entonces, la producción capitalista comienza en realidad allí donde un capital individual emplea simultáneamente un número relativamente grande de obreros, ¿sí? Y allí, como hablábamos ahorita de transiciones, se da, digamos, todavía unos nexos con el artesanado, ¿sí? O sea, son esos artesanos que tenían sus talleres, que creaban, que producían y que luego son lanzados pues a la fábrica y concentrados y se convierten en proletarios, ¿sí? Pero eso, para ello pues se da un proceso. Entonces recordemos que en el feudalismo la producción artesanal y el comercio se concentraban en las ciudades, en las pequeñas ciudades que estaban surgiendo, y se organizaban bajo la forma de gremios de artesanos o también como corporaciones de mercaderes. Entonces, en la cooperación, la forma del trabajo de muchos obreros coordinados y reunidos con arreglo a un plan en el mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos pero enlazados se llama cooperación, ¿sí? Entonces hay unos obreros concentrados en un gran espacio bajo el mando de un capitalista, ¿sí? Y entonces ellos trabajan y a esto se le llama cooperación. La cooperación capitalista tiene histórica y lógicamente su punto de partida en la reunión de un número relativamente grande de obreros que trabajan al mismo tiempo, en el mismo sitio, en la fabricación de la misma clase de mercancías y bajo el mando del mismo capitalista.
Entonces aquí se da, digamos que ese empleo simultáneo de un número relativamente grande de obreros revoluciona también las condiciones objetivas del proceso de trabajo, en la medida en que permite utilizar colectivamente en el proceso de trabajo, por ejemplo, los edificios en que se congregan muchos obreros, los almacenes para las materias primas, los recipientes, instrumentos de trabajo, aparatos, etcétera. Y de este modo también podemos advertir que con ello el capitalista gana más. La producción capitalista comienza a establecerse cuando un solo amo explota a varios asalariados a la vez. Pues ellos trabajando agrupados, entonces predomina una eficiencia, ritmo, promedio de trabajo. No es lo mismo un trabajador aislado trabajando elaborando un solo producto que varios cientos de obreros concentrados, ¿sí? Eso lo que genera es una mayor eficiencia en el proceso productivo. En la cooperación también se puede afirmar que el trabajo conjunto es mayor que la suma de las fuerzas individuales, ¿sí? Ahí se da como una sinergia. Con la cooperación hay una nueva capacidad productiva, los obreros emulan, hay una emulación que produce un mayor valor, ¿sí? Y ese mayor valor no va para el obrero, ese mayor valor es del cual se apropia el capitalista, ¿sí? Con la cooperación también se da de manera importante una ampliación de la escala productiva, es decir, se produce más, ¿sí? También es bueno decir que no siempre la cooperación fue capitalista. Aquí explicamos, digamos, caracterizamos la cooperación en el capitalismo, pero digamos que a nivel general en todas las épocas históricas ha habido cooperación, desde de las comunidades primitivas, el esclavismo, ¿sí? El feudalismo, en todas ha habido cooperación. Entonces, Marx destaca, por ejemplo, que las famosas pirámides que hay en Egipto, ¿sí? En varias ciudades de Egipto, y digamos en algunas obras colosales de la antigüedad, entonces eran también cientos, miles de esclavos cooperando, ¿sí? Aquí pues hay pueden observar ahí una foto en donde los esclavos están todos coordinándose y entre todos levantando una gran fuerza, ¿no? Entonces a ello lo que se llama cooperación. Esto pues para aclarar que no siempre, digamos, la cooperación fue capitalista. Bueno, entonces, en cuanto a cooperación, ¿qué podemos decir también? Que la cooperación transforma el trabajo aislado en trabajo social, ¿sí? Que también, y ya lo habíamos dicho, es producción en gran escala, ¿sí? Y algo importante, porque ahorita vamos a pasar a lo que es la manufactura, es que en la cooperación no hay en general todavía ni máquinas ni división del trabajo. Bueno, entonces ahora tenemos la manufactura, ¿sí? Que sigue luego de la cooperación. En la manufactura, lo que caracteriza a la manufactura es la división del trabajo. Esta es una de las características principales, es la división del trabajo, ¿sí? Y se dice también que el periodo manufacturero propiamente dicho dura más o menos desde la mitad del siglo XVI hasta el último tercio del siglo XVIII. Entonces es aquí donde se da, aquí mostrada, digamos, como en proceso la manufactura, que tiene una división del trabajo, que tiene una separación de tareas, ¿sí? Una especialización por parte de cada trabajador, de especialización prácticamente en una sola cosa. Y entonces la manufactura consiste
en reunir en un taller bajo el mando del mismo capitalista a trabajadores pertenecientes a oficios artesanales distintos e independientes, por cuyas manos tiene que pasar un producto hasta su terminación definitiva. Entonces es aquí donde pasaremos luego a ver un clásico ejemplo como es la fabricación de una carroza. Entonces, aquí es bueno señalar que en la fabricación de una carroza, entonces aparecen los carpinteros, guarnicioneros, sastres, fabricantes de llantas, torneros, vidrieros, pintores, en fin, una serie de oficios artesanales, ¿sí? Que combinados todos pues terminan con la elaboración de la carroza, o sea, esta carroza es el producto de la cooperación de todos. Entonces, en ese proceso, digamos, el artesano se va especializando en lo que le toca hacer para hacerla, en lo que le toca para hacer la carroza y olvida todo su saber. Esto se dice por cuanto, digamos, antes el carpintero, el pintor, ¿sí? Algunos de estos oficios manejaban dentro de su campo muchísimas cosas, ¿no? Entonces el carpintero podía construir puertas, mesas, hacer camas, una serie de cosas. Entonces aquí, digamos, el obrero va olvidándose de todo ese saber y se termina especializando en algo que se constituye prácticamente en un solo movimiento en el proceso productivo, ¿sí? Entonces, va perdiendo la costumbre, olvidando su saber, ¿sí? Y digamos, va perdiendo la capacidad de atender el conjunto de su oficio. Un elemento importantísimo de la manufactura es lo que Marx llama el trabajador parcelario y su herramienta, ¿sí? Entonces, lo propio de la manufactura es el trabajador parcelario y su herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa toda su vida cortando alambre, ¿sí? El trabajador se limita, pero aquí también una contradicción que cuanto más el trabajador se limite, ¿sí? Más productivo es. Entonces el trabajador se limita, pero es más productivo porque cuenta con una gran destreza. Entonces, tenemos entonces al trabajador manufacturero. Entonces, el trabajador manufacturero ¿qué hace? Simplifica y perfecciona los instrumentos de trabajo, ¿sí? Y luego los adapta a funciones propias de obreros parcelarios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay un trabajador manufacturero, ¿sí? Que inicia, digamos, con una herramienta, pero luego, para adaptarse a sus funciones, necesita de más instrumentos de trabajo, ¿sí? Entonces, necesita de una cantidad de serruchos, de martillos que se construyen en una gran variedad, martillos gigantes, martillos pequeños, de distintas maneras, para adecuarlos a las funciones propias del proceso productivo y para que el trabajador los use. Entonces vemos que también esos instrumentos de trabajo se vuelven parcelarios, ¿sí? Y el trabajador, al desarrollar una sola partecita de su proceso productivo, también es parcelario. Entonces aquí es donde se denomina el trabajador parcelario y su herramienta, ¿sí? Entonces, miremos, por ejemplo, el trabajador parcelario y su herramienta en el caso, por ejemplo, de las tijeras. Entonces, no es lo mismo unas tijeras con las que se cortan flores, ¿sí? No son las mismas que aquellas tijeras con las que se corta metal. Hay distintos tipos de martillos, de serruchos, la herramienta se especializa y hay mayor producción porque el trabajo se hace más productivo, se intensifica y se saca más producto en menos tiempo. Entonces eso hace que aumente la productividad del trabajo y que aumente la ganancia
del capitalista y que haya una mayor explotación de la mano de obra. Lo propio de la manufactura entonces es el trabajador parcelario y su herramienta. Ese trabajador parcelario pasa toda su vida cortando alambre. El trabajador se limita, pero es más productivo porque cuenta con una mayor destreza, ¿sí? Ahorita vamos a ver también un famosísimo ejemplo de una fábrica de alfileres. Entonces, en la fábrica de alfileres, este es un tema que trabajó muchísimo Adam Smith, ¿sí? a quien Mars consulta, lee inicialmente. Entonces, en la fábrica de alfileres, quiero que ustedes miren cuántas operaciones están incorporadas para elaborar los alfileres, ¿sí? Incluso para elaborar un alfiler. Ese alfiler que antes el artesano lo hacía completo todo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta, un quinto obrero está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza. A su vez, la confección de la cabeza requiere de 2 o 3 operaciones distintas. Fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alfileres, otro. Y todavía es un oficio distinto colocarlas en el papel. En fin, el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta manera en unas 18 operaciones distintas, ¿sí? Esto para que, digamos, veamos más en detalle lo que es la división del trabajo en un proceso productivo. Entonces también se extrae más plusvalía, ¿cierto? En la medida en que hay mayor explotación de la mano de obra, en que al trabajador le pagan la fuerza de trabajo y el burgués se apropia de los nuevos valores creados por esa fuerza de trabajo, ¿sí? En que la plusvalía absoluta se produce es aumentando la fuerza de trabajo y la relativa disminuyendo el tiempo necesario para producir la mercancía, el tiempo en el cual el trabajador trabaja para su subsistencia. Pasamos ahora de la manufactura al periodo, a la fase de maquinaria y gran industria. Bueno, entonces, en la manufactura, la revolución que tiene lugar en el modo de producción toma como punto de partida la fuerza de trabajo, ¿sí? Y en la gran industria, el medio de trabajo, que es la máquina. La máquina de herramienta inaugura en el siglo XVIII la revolución industrial. Ahorita nos vamos a hacer referencia a esta revolución industrial, ¿sí? Que tiene en forma modificada los aparatos e instrumentos que usaba el artesano o el obrero. Es decir, cuando se construye la máquina se van incorporando algunos de esos instrumentos y se va haciendo una operación más compleja que termina generando también mayor productividad. Entonces, tenemos un ejemplo que es una máquina de hilar, un invento que se da en al inicio de la revolución industrial, prácticamente, que es una máquina que se le llamó la Jenny, ¿sí? Entonces, en el siglo XVIII, Gran Bretaña encabezaba la producción mundial de bienes de algodón, ¿sí? Y fue allí precisamente donde se inicia la revolución industrial que transformaría el mundo en el siglo siguiente, ¿sí? El inicio de dicho proceso lo supuso la aplicación de la mecanización a la industria y en primer lugar a la industria textil, ¿sí? ¿Por qué se dice que transformará el mundo? Porque es que una vez se genera la revolución industrial en Inglaterra, y ya pasa a implementarse, a aplicarse en la fábrica y demás, este modelo es exportado a otros países como Alemania, Francia, realmente a todos los países de Europa y luego pasa también a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces es un modelo que resultó exitoso
para el capitalismo, y entonces lo que hacen es pasar ese modelo para que otros países también lo copien y lo pongan en práctica. Entonces, bueno, resulta que hay un valor transmitido por la máquina al producto, ¿sí? Y aquí es importante afirmar que la máquina no produce valor nuevo, lo que hace es transferir el suyo al producto. Entonces, entra esa máquina entera en la producción, en fracciones en el valor, se adquiere la máquina si vale menos que el trabajo que desplaza, cuando la máquina de obras, cuando la mano de obra es muy barata, ¿sí? Entonces hay una mínima parte de su valor que se transfiere a cada, que se transmite a cada producto, por ejemplo, a una camisa, ¿sí? Entonces, esa máquina también va a producir unos efectos, ¿sí? O unas consecuencias, ¿sí? Esa industria maquinizada va a producir unos impactos sobre la clase obrera. Porque en primer lugar, digamos, hay una apropiación de fuerza de trabajo suplementaria. Entonces, es aquí, en esta parte, este periodo de maquinaria y gran industria, en donde entran al proceso productivo las mujeres y los niños. Pues ya no se requería de utilizar una gran fuerza ni de una gran destreza. Entonces, el capitalista explota de manera inmisericordia a mujeres y niños. Y lo otro es que, pues antes el valor de la fuerza de trabajo era el costo de la manutención del obrero y de su familia, pero como ingresan mujeres y niños, ¿sí? Entonces ya no va a ser para la manutención de su familia de alguna manera. Bueno, con la máquina baja el precio de la mano de obra, la maquinaria deprecia la fuerza de trabajo, ¿sí? Una máquina, ¿esto por qué? Porque es que la máquina lo que hace también es desplazar mano de obra. Porque si una máquina hace lo que hacían 100 obreros, por ejemplo, 200 obreros, 50 obreros, lo que sea, entonces esos obreros, pues que la industria los va a expulsar y van a quedar haciendo parte del ejército de reserva, haciendo parte pues de la masa de desempleados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se genera un exceso de mano de obra vía maquinización, ¿sí? Entonces, por eso el exceso de mano de obra deprecia la mano de obra por la entrada al mercado también de las mujeres y de los niños. Bueno, lo otro en cuanto a efecto inmediato es que, bueno, el capitalista adquiere la máquina, pero él como siempre quiere ganar y ganar. Entonces él no va a utilizar la máquina solo 12 horas al día. Él va a utilizar la máquina 24 horas diarias, ¿sí? Entonces para ellos se instauran turnos y demás, ¿sí? Además, porque hay máquinas que producen máquinas, ¿sí? Y entonces lo que se da es que cuando llega una máquina nueva con más atributos, ¿sí? Para la producción, entonces se da lo que se llama el desgaste moral de la máquina, ¿sí? Y se da también una intensificación del trabajo, ¿sí? Y una actividad más sostenida y uniforme, y una mayor velocidad de la máquina. Disculpen. Bueno, entonces decimos que otro efecto inmediato de la industria maquinizada sobre el trabajador, ¿sí? Es que el obrero queda reducido a ser un apéndice de la máquina. El obrero la puede alimentar, corregir errores. Entonces, es la fastidiosa uniformidad de una labor interminable. ¿Sí? Porque pues es un movimiento casi eterno, ¿sí? También esas máquinas sobreexcitan el sistema nervioso del trabajador. ¿Por qué? Porque es que la máquina es la que impone el ritmo y la velocidad, ¿sí? Ya no es el obrero, ¿sí? Sino es la máquina. Entonces el obrero tiene que estar adaptándose a la velocidad de la máquina, ¿sí? Y esto también impide el juego variado de los músculos y comprime toda libre actividad del cuerpo y del espíritu.
Entonces señalábamos, por ejemplo, que hay una película de Charlie Chaplin que se llama Tiempos Modernos, en donde ahí se describe cómo prácticamente el obrero queda loco. Es decir, de allí sale para un hospital mental, ¿sí? Todo como producto de exacerbar y de sobreexcitar el sistema nervioso, ¿sí? Bueno, lo otro es que hay una completa separación entre el trabajo manual y el potencial intelectual, porque recordemos, por ejemplo, los artesanos eran muy inventivos, eran muy creativos, ¿sí? El artesano diseñaba el producto en su mente, pero entonces ahora el obrero queda sencillamente como apéndice de la máquina haciendo determinados movimientos, ¿sí? Y entonces también lo que hace, recordemos que en este proceso de invención de máquinas y demás, pues la ciencia tiene un papel central. Entonces, decimos que el capital prácticamente adopta la ciencia, ¿sí? Utiliza la ciencia, digamos, para su servicio en ese proceso de invención, de innovación y de creación de nuevas máquinas. Entonces, la ciencia termina ejerciendo al servicio del capital, ¿sí? La máquina es quien determina el ritmo de trabajo, ¿sí? Y ahí, por supuesto, y ustedes lo saben, inclusive está en nuestros días que hay muchos accidentes laborales, que resultan muchos obreros mutilados, muertos, y también creo que en ese tiempo más agudo que ahora, por reducción digamos, por economía de reducción de espacios y demás, entonces el obrero carece de la iluminación que necesita, de aire y de una serie de condiciones que hagan que pueda trabajar en condiciones más dignas, ¿sí? Bueno, lo otro es también que se da una lucha entre el trabajador y la máquina, por lo que dijimos anteriormente, porque la máquina desplaza mano de obra, ¿sí? Y al desplazarla, entonces el obrero queda en la calle en la absoluta miseria, porque recordemos que el obrero está desprovisto de todo y lo único que tiene para vender es su fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces se da el famoso movimiento ludita. Los luditas, ellos lo que hacían era arremeter contra la máquina. Entonces eran obreros exasperados, desesperados, que lo que hacían era reunirse y destruir máquinas. Ante ello, Marx dice que, pues, que se trata de no dirigir contra el instrumento, sino contra el sistema social, contra el régimen capitalista imperante. Entonces, también es bueno señalar, digamos, que junto con las consecuencias adversas del capitalismo, ¿sí? También haciendo un análisis histórico desde los orígenes, desde los primeros tiempos hasta nuestros días, hay etapas históricas que significan un avance respecto del anterior. Entonces, cuando surge el feudalismo, significa pues que hay un avance como producto de la descomposición del esclavismo, y cuando surge el capitalismo, digamos que ya el feudalismo se había agotado prácticamente e ingresan y se hacen nuevas cosas. Eso, digamos, el capitalismo crea una riqueza que revoluciona los medios de producción, que integran el país y el mundo, ¿sí? Y que hay progreso. Es importante señalarlo históricamente. Hay un progreso, pero también, por supuesto, en un análisis dialéctico, la contradicción de el daño que el capital le hace al trabajo, ¿sí? Entonces, el capitalismo que separa al productor directo de los medios de producción, ¿sí? Recordemos que los artesanos son despojados de sus instrumentos de trabajo, que el campesino es despojado también de sus instrumentos de trabajo. Entonces, quedan desprovistos de todo, quedan solamente, lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo. Y ahora entonces, cuando hay exceso de mano de obra y demás, lo que hace el capitalista hasta nuestros días, ¿sí? Es chantajear
al trabajador con no alquilarlo. Entonces, si el trabajador exige algo, si el trabajador se queja por algo, ¿sí? Cuando hay, digamos, cuando está demasiado fatigado, entonces le dicen que si él no rinde con la productividad que el capitalista requiere, entonces que en la calle, afuera en la puerta, hay 300 personas listas para reemplazarlo. Y es ese chantaje que por siglos han tenido los capitalistas sobre los trabajadores. Entonces, digamos que como efectos inmediatos también de la industria maquinizada sobre el trabajador, ¿sí? Aquí también se da pues una paradoja, ¿no? Se da una contradicción porque digamos que la máquina es un medio poderoso para recortar el tiempo de trabajo, ¿sí? De producción. Y sin embargo se convierte a causa del capitalismo en instrumento de prolongación de las jornadas de trabajo, ¿sí? Por lo que dijimos que el capitalista necesita explotar esa máquina 24 horas diarias, ¿sí? Y ese fenómeno del exceso de trabajo es hoy vigente, ¿sí? Porque se supone que cuando hay una gran capacidad de trabajo y todo, debería de quedar tiempo libre para la sociedad, para hacer uso creativo del tiempo libre, para el arte, para la literatura, para el deporte, para diferentes cosas. En estos casos, se ha dado y se sigue dando, por ejemplo, el fenómeno del karoshi en Japón, en donde la gente por exceso de trabajo termina muriéndose. Muchos terminan muertos al frente de su computador, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es una contradicción que se presenta de esa manera, ¿no? Que no libera tiempo, sino que lo que hace es prácticamente esclavizar más al trabajador. Pero a la vez exige el surgimiento, digamos, las máquinas también exigen el surgimiento de nuevas industrias maquinizadas, ¿sí? Entonces, al aumentar la plusvalía y la masa de productos, crece, por ejemplo, la producción suntuaria, ¿sí? Aumentan el transporte, las comunicaciones, los servicios domésticos. Entonces, señalábamos cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos y en diversos países desarrollados, hay un sector de servicios muy ampliado en donde utilizan muchísimos trabajadores, pero para desempeñar labores o domésticas, son ciudadanos cuidadores, entonces cuidan ancianos, cuidan niños, le proporcionan medicinas al anciano. Hay distintos servicios en los restaurantes, como celadores, sí, se da toda una gran gama como es de sector de servicios, ¿no? Bueno, entonces, aquí voy a pasar con un fenómeno que hace parte de la maquinaria y la gran industria, que es lo que se llamó la Revolución Industrial Inglesa, ¿sí? Entonces, digamos que el escenario de esa revolución es Inglaterra, ¿sí? En donde la máquina, disculpen, en donde Inglaterra resulta ser el país pionero en el proceso de industrialización, ¿sí? Inglaterra también ya poseía colonias en África, ¿sí? En otros continentes, ¿sí? Y asistimos entonces con la revolución industrial a la transformación de una economía tradicional agraria en una sociedad urbana cuyos pilares son los de la tecnología de las máquinas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se introduce el maquinismo, todo se afianzan, se fortalecen y las fábricas son ya, digamos, unos portentos de producción de mercancías. Entonces también las pequeñas ciudades van creciendo, viene gente del campo que se instala en las ciudades, ¿sí? Y eso hace pues que esas personas también demanden algunos bienes y servicios. Las ciudades crecen, ¿sí?
de manera caótica y para el caso de los obreros en condiciones invivibles, pero pues digamos que esta revolución genera cambios demográficos, cambios en el transporte y en la industria, y ahorita vamos a ver un poquito en detalle esto, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con la revolución industrial inglesa, que recordemos que ese modelo luego se exporta a todos los otros países de Europa y de Estados Unidos. Entonces se da que la organización económica de las sociedades preindustriales europeas fue de carácter rural, de base agraria, con una estructura de la propiedad de carácter señorial, ¿sí? Que la revolución industrial trajo consigo la llamada economía capitalista, ¿sí? Fundamentada en el dinero para producir y mano de obra para llevar a cabo dicha producción. Hay, sobre todo en el caso de Inglaterra, la industria del algodón, ¿sí? Que se erigió en la actividad líder de la primera revolución industrial tras incorporar importantes innovaciones a los procesos de tejido e hilado. Ahí está la famosa máquina Jenny, ¿no? Entonces, ahí se dan unas mejoras técnicas que en efecto reducen los costos de producción y elevan los beneficios para el capitalista, ¿sí? Se da una incorporación de las máquinas a la producción y esa incorporación sustituye el trabajo manual y los tradicionales sistemas de fabricación por otros nuevos. Entonces, el trabajo se traslada desde los talleres artesanales con un reducido número de operarios a las fábricas, ¿sí? Donde máquinas y obreros fueron agrupados en grandes concentraciones. En esta revolución industrial también, entonces, des en cuenta, se inventa la máquina de vapor y ello va produciendo también casi que en escala, digamos, que otros sectores se modernicen. Entonces surge como necesidad la industria del hierro, que estuvo muy vinculado con la minería del carbón, ese carbón de hulla o coque, el que sustituyó a la madera, por ejemplo, como combustible, y las industrias siderúrgicas se asentaron allí donde había minas de carbón, ¿sí? Con esas industrias siderúrgicas, entonces luego va a ser posible construir los ferrocarriles que conectaron las distintas ciudades de Inglaterra y que produjeron también la consolidación de un mercado interno, ¿sí? Entonces, influyó el crecimiento de una población que incrementó la demanda de bienes, la mejora de los transportes y de las vías de comunicación como canales fluviales y el ferrocarril, ¿sí? Entonces, dice Engels, ¿no? Que si el obrero tiene la suerte de encontrar trabajo, es decir, si la burguesía le concede la gracia de enriquecerse a su costa, obtiene también un salario que apenas es suficiente para sobrevivir. Y lo otro es que hay un texto que la escuela recomienda, es un ejercicio sociológico muy bonito, muy completo, muy integral que hace Federico Engels. Tiene un libro que llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿sí? Y narra de una manera muy vívida las condiciones. Entonces él viaja por las ciudades, recorre los barrios, recoge testimonios, observa y puede, digamos, ser un testigo directo de la miseria obrera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, ya metiéndonos en la pieza del obrero, ¿no? Entonces dice, es tal el apiñamiento que no es raro hallar un hombre, su mujer, 4 o 5 niños, y a veces también el abuelo y la abuela en una sola habitación, ¿sí? El obrero no tiene sino, digamos, no posee sino otra ropa que su ropa es la de trabajo, ¿sí? Tiene su ropa de trabajo y esta es de lo más andrajosa, ¿sí?
y muchos no tienen más que estos harapos para cubrirse por la noche. Y su cama es un saco lleno de paja y de viruta, dice Federico Engels en este texto denominado La situación de la clase obrera en Inglaterra, y que es la situación de la clase obrera generada por esta revolución que al capitalista lo enriquece y al obrero lo que hace es dejarlo en condiciones aún más miserables. Entonces se da una transformación, bueno, disculpen. Entonces se dice, ¿qué significa esa frase que dice que estalló la revolución industrial? ¿Sí? Porque digamos que a este hecho de la revolución industrial los historiadores y demás le han otorgado pues unas figuras bastante, digamos, en cuanto a su incidencia muy grandes, ¿sí? Entonces, dice que significa que un día entre 1780 y 1790, y por primera vez en la historia humana, se liberó de sus cadenas al poder productivo de las sociedades humanas, que desde entonces se hicieron capaces de una constante y hasta el presente ilimitada multiplicación de hombres, bienes y servicios. Entonces, bueno, aquí en estas gráficas tenemos, por ejemplo, la famosísima máquina de vapor, el barco de vapor que surge luego, el crecimiento de las ciudades, la mejora en los transportes, digamos, la comunicación entre diversas ciudades, Manchester, Liverpool y demás, gracias al ferrocarril, se revoluciona la industria textil, ¿sí? El carbón usado como fuente de energía, la industria siderúrgica y demás. Bueno, entonces, eh, sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, se dice que las casas están habitadas desde el sótano hasta el desván, por fuera, sucias por fuera y por dentro, hasta el punto de que por su aspecto parecería imposible que los hombres pudieran habitarlas. Las calles de los barrios obreros de Londres son prácticamente unas cloacas en donde imperan olores nauseabundos. Entonces, dice Federico Engels que es la dureza egoísta de un lado y la miseria indecible del otro lado. ¿Sí? Dejo ahí hasta aquí la primera sesión de el trabajo en el capitalismo. Mañana seguiremos con la segunda, en donde prácticamente hacemos un brinquito hacia el siglo XX, porque es que después de esto, digamos que también sería interesante, sino que pues el tiempo no da, ¿no? De acuerdo con el diseño de estos cursos, es que luego vienen levantamientos obreros, ¿sí? Viene la famosísima Comuna de París, en Francia. Bueno, se dan una serie de acontecimientos históricos antes de pasar un poquito, digamos, al siglo XX Cambalache, al 1908 con el modelo T de Ford. Entonces, les agradezco mucho, espero sus aportes, sus comentarios, sus preguntas. Y Carolina, muchas gracias. Entonces dejo. Muchas gracias a nuestra conferencista y directora de la escuela, Marta Vargas Torres. Vamos entonces a comenzar la discusión después de esta primera parte de la charla. Les recuerdo cómo va a funcionar esta discusión. Para quienes están acá conectados desde Zoom, hay un botón que se llama participantes, que tiene como dos personitas, es la imagen, es el logo de ese botón. Si ustedes le dan clic ahí, en la parte de abajo van a encontrar una mano. Si ustedes ponen esa mano, significa, si ustedes le dan clic en esa mano, significa que quieren participar, que quieren hacer alguna contribución, que quieren preguntar alguna cosa, etc. Entonces, en este momento les pedimos que pongan su manita para que
pues empecemos a escucharlos muy atentamente y pueda nuestra conferencista Marta Vargas responderles a sus preguntas o a sus sugerencias. De igual forma, tenemos claro, entendemos que hay personas que todavía no se acostumbran mucho a la plataforma, entonces no se preocupen, si no encuentran esa mano, los estaremos escuchando en el chat, los estaremos leyendo en el chat y transmitiremos sus preguntas y sus inquietudes en vivo para que la conferencista les pueda responder. Entonces, los animamos, por favor, a que participen, a que pongan su manito. En algunas plataformas aparece una manito azul, en otras aparece una manito de color piel. Y bueno, y también lo leeremos entonces por el chat para que nuestra conferencista le responda. De igual manera, estamos en vivo por Facebook y por YouTube. Entonces vamos a pedirles también a nuestros asistentes por estas plataformas que nos escriban, porque estaremos muy pendientes de leer sus inquietudes, sus sugerencias, sus preguntas, para transmitírselas a nuestra conferencista y que ella les pueda responder. Entonces, en este momento, empecemos la discusión, empiecen por favor a poner su manito y a escribir las preguntas que tengan o los comentarios que tengan. ¿Ya hay algunas manos levantadas? Quisiera esperar unos minutos simplemente a que de pronto hayan más comentarios y demás. Por ahora, entonces, quiero recordarles la programación que tenemos para este ciclo de conferencias, que ya es el segundo de nuestra escuela. Mañana, martes 12 de mayo y el jueves 14 de mayo, seguimos con la segunda y tercera parte de esta conferencia de El trabajo en el capitalismo de Marta Vargas Torres, más vigente que nunca en este momento de pandemia. Próxima semana, martes y jueves de mayo 19 y 21, tendremos crisis del imperialismo y consecuencias para los pueblos. Esa crisis, por supuesto, de la que se está hablando mucho en estos días a causa de toda la situación que hemos visto económica en los países y demás. Y mayo 26 y 28, también martes y jueves, para terminar este mes, tendremos práctica sindical 1 dictada por 4 conferencistas: Alejandro Torres Bustamante, Francisco Cabrera, Vladimir Castañeda y Patricia García. Bien, entonces ahora sí voy a empezar a darle la palabra a algunas personas que ya levantaron la manito y, por supuesto, a quienes nos escriban por los chats de todas las redes sociales, de Zoom, de Facebook y de Twitter. Entonces, por ahora voy a darle la palabra a Alejandro López y a Daniela Rueda. Le pido entonces a nuestra conferencista, por favor, que vaya escribiendo las preguntas y los comentarios para que hagamos una ronda ya después completa de sus respuestas. Entonces, Alejandro, le estoy habilitando el audio, necesito que lo habilite usted también allá. ¿Aló? Alejandro, listo. Alejandro, bienvenido y adelante. Gracias, muy buenas tardes, muy interesante la charla de la doctora, esa parte histórica del trabajo, desde la artesanía hasta el momento que ya llega. Pues simplemente compartir de que esa parte que se le llama la división de trabajo, quizás hoy en día estamos en la época de la especialización, ¿no es cierto? Todas las carreras, todas las acciones humanas de trabajo están especializadas. El médico antes era un médico general que tenía un panorama mucho más amplio. El abogado, hoy en día eso se ha ido especializando, entonces tenemos el abogado especialista en derecho civil, en derecho familiar, el médico ya es el especialista en neurología, especialista en el corazón, y esa especialización hace que ese especialista, ese trabajador especialista es el que sabe mucho de una sola cosa, pero poco o de pronto no mucho de todo ese entorno general. Entonces, lo que uno no sabe es si esa especialización es buena o mala finalmente, ¿no es cierto? Pero lo que sí es cierto es que esto es producto de la necesidad
que se ha creado esta carrera de la vida, ¿no es cierto? Es decir, todo el mundo andamos a la carrera, entonces no podemos tener como el tiempo de saberlo de todo así a la minucia, sino que tenemos un concepto general y luego otras personas se encargan en ciertas etapas de ese trabajo. También leía, aprovechando esta ocasión, leía un artículo que hacia dónde vamos en este camino de cambio y leía por ahí que hacia un futuro, quizá muy cercano, el trabajo, las famosas computadoras, la sistematización va a reemplazar mucho el trabajo del hombre, tal como de pronto le está ocasionando. Entonces se pensaba o se establecía la pregunta, se decía que más o menos el 80% de la labor normales las iban a hacer las máquinas manejadas o los sistemas o las máquinas modernas, los computadores modernos, lo que está ahorita, los famosos sistemas de las autopistas computacionales. Dice, y se decía en ese artículo que ese 80% del trabajo va a ser, o el 100% del trabajo, perdón, sería más, sería hecho solamente por ese 20% especializado en computadoras y especializado en hacer esas cosas, y que de pronto el 80% iba a ser, el 80% de los trabajadores iban a ser reemplazados por esas máquinas. A uno lo que sí le preocupa, y entonces, ¿qué va a pasar con esos 80% de los trabajadores? Pues no sé si me esté adelantando a la conferencia o estemos viviendo desde hoy una visión futurista hacia qué va a pasar con los trabajadores, es decir, fuera de la especialización, después qué va a venir, ¿no es cierto? En eso quería dejar como esos interrogantes, porque el camino que uno mira desde su inicio, cuando se era una labor artesanal, luego cuando se hacía el cooperativismo, luego cuando vino la productividad, es que poco a poco se han ido separando de ese trabajo en conjunto en el hombre para hacer un determinado producto, para especializarse en grupitos. Y llegaríamos casi que a la especialización computacional, y entonces ahí uno sí queda, pues de pronto, para estos muchachos jóvenes, ¿cuál va a ser su futuro en el trabajo? Muchas gracias. Bien, muchas ¿Aló? gracias a Alejandro. Vamos entonces con Daniela Rueda. Adelante, Daniela, y bienvenida. Bueno, buenas tardes, saludarlos a todos y saludar el espacio también. Quería hacer solamente una pequeña intervención, señalando pues algunas cosas que me llamaron bastante la atención de la presentación de Marta, que además fue muy buena. Quería decir que pues en esta sesión me parece muy importante resaltar que la globalización neoliberal que se consolidó a partir de la posguerra y que después del colapso del bloque soviético terminó por inundar casi que todo el mundo. Y pues eso, también unido a la expansión de las nuevas tecnologías, han reconfigurado el trabajo como lo hemos conocido hasta este momento. Como lo pudimos ver también pues, en la excelente presentación de Marta Vargas, lo repito, no me pareció muy buena, el capitalismo y las relaciones que se gestan dentro del capitalismo evolucionan. El trabajo había tenido casi siempre como característica común ser una actividad colectiva y en cierta medida concreta. Concreta como pues, que se podía tocar, se podía ver de alguna manera. Actualmente ese concepto ha evolucionado a un carácter mucho más abstracto, como mercancía en sí misma. Hay un autor que lo llama estar en el medio de la modernidad líquida, que contiene diferentes maneras de concebir y de pensar el trabajo. Y pues infortunadamente para nosotros también diferentes maneras mucho más creativas de explotación. Quería mencionar también que pues en este momento, actualmente, estamos mediados por esos conceptos de rapidez y adaptabilidad al cambio que tanto les gusta llamarlo en la jerga empresarial y que pues termina siendo características mucho más importantes que la experiencia o el mismo conocimiento. Eso tiene consecuencias sociales que me parece tienen que ser analizadas cuidadosamente en medio de ese capitalismo que está atravesado ya ahora por el teletrabajo
y las aplicaciones que dan pie para una mayor precarización y condiciones mucho más indignas de trabajo. Era eso lo que quería señalar. Bien, muchísimas gracias a Daniela y a Alejandro. Por ahora, entonces, le doy la palabra a nuestra conferencista para que haga los comentarios o demás que tenga necesarios. Recuerde que tiene el micrófono apagado, entonces es importante que lo vuelva a conectar. Listo. Bueno, gracias a Alejandro López y a Daniela por unas muy buenas intervenciones. Me refiero en primera instancia a lo señalado por Alejandro, en donde pues manifiesta la excesiva especialización que se da hoy, ¿cierto? Con el caso, digamos, de las distintas especialidades médicas y demás, ¿sí? Y en donde él decía que sabe mucho de una cosa, pero ignora otras, ¿no? Entonces, bueno, ante eso, sencillamente decir pues que pues la especialización en sí no es mala, ¿no? Digamos, dado el desarrollo de la medicina y de la necesidad de que surjan especialidades que atiendan condiciones específicas de la salud de las personas, ¿sí? Pero sí de acuerdo con él en que realmente se pierde como la visión de conjunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, la especialización no es mala en sí, sino se requiere una visión de conjunto y no solo un filoncito, sino la mirada integrada de las cosas, porque pues allí también una contradicción. Es muy buena la especialización, pero también suele limitar, ¿sí? Y en cuanto, digamos, a la robotización, a los computadores y a en qué medida se va a desplazar mano de obra y demás. Bueno, decirle que esta realmente es la tercera sesión que se va a trabajar de lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial, la robotización y demás. Entonces, que pues en la jornada del jueves se abordará esto porque pues efectivamente es una inquietud de los trabajadores y de muchísimas personas, ¿no? Es, digamos, en una mirada, en un futuro, hacia un futuro, ¿qué va a pasar con el trabajo humano? ¿Sí? ¿Va a desaparecer? ¿No va a desaparecer? ¿Va a desplazar mano de obra? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, son temas que estamos investigando, pero que por supuesto vamos a hacernos planteamientos el día jueves. Y bueno, Daniela ha expresado cosas pues que son así, digamos, lo que ocasionó la globalización, lo que ella llama el colapso del bloque soviético, la caída del muro, temas que han abordado algunos sociólogos como el de la modernidad, ¿sí? Y cómo se manifiesta el trabajo ahora. Bueno, esto también hará parte de esa sesión y que por supuesto, pues son, bueno, Alejandro López lo dijo, ¿no? Dijo, no sé si me adelanto, pero sí, son temas que son de preocupación, que es necesario estudiarlos, investigarlos, aportar a los trabajadores con esto y que vamos a abordar el día jueves 14 de mayo. Bien, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a Alfonso. Bienvenido y adelante, por favor. Bueno, yo quisiera decir esto. Marta ha hecho un recorrido supremamente interesante sobre las formas de producción bajo el capitalismo. Bueno, el capitalismo es un modo de producción, ¿sí? Un modo social de producción. Aquí me refiero al modo de trabajo en el taller, que es el trabajo que ha hecho Marta, basada en Marx hasta este punto. Aquí debemos nosotros cuidarnos de una concepción que sería como la concepción ludista de nuestros días.
Por ejemplo, Marta explicaba la cooperación, cómo el capitalista aprovecha la cooperación para sacar más plusvalía del trabajo de los obreros. ¿Es en sí misma mala la cooperación? No, la cooperación es indispensable en cualquier sociedad. El socialismo sí que requiere de la cooperación, pero ella explica que el capitalista utiliza esa cooperación para extraer mayor plusvalía. Es decir, un trabajo que es colectivo, una cooperación que es de muchos, termina redundando en beneficio de uno, del capitalista. Lo mismo sucede con la división del trabajo, con la maquinaria. ¿Es mala en sí misma la maquinaria? No, la maquinaria es buena. La maquinaria puede facilitar en otra sociedad el que el ser humano disponga de más tiempo libre, tenga mayor libertad. Pero entonces en el capitalismo encontramos esa gran contradicción. Hoy estamos rodeados en la fábrica y en todas partes de aparatos que reducen el tiempo de los procesos o de la producción. Y sin embargo, la gente tiene que trabajar cada vez más tiempo y más intensamente. La gente vive todo el tiempo a la carrera. ¿Por qué? Porque el capitalista necesita sacarle provecho inmediato a esas inversiones de capital que ha hecho en máquinas, en computadores, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es el sistema de explotación capitalista, que bueno, cumplió un periodo progresivo en la historia de la humanidad, pero ya hace rato juega un papel totalmente regresivo. Creo que con este enfoque debemos mirar que es el enfoque de Marx realmente, por eso su crítica al movimiento ludita. Con este enfoque debemos mirar todos estos procesos, no solo los que hemos visto hasta hoy, sino a los que vamos a ver mañana y el jueves, ¿no? ¿Son malos los computadores? No son malos los computadores. ¿Se puede hacer teletrabajo? Sí, pero el problema es que el capitalista utiliza esto para una mayor explotación de los trabajadores. Creo que no puede haber, hay una lección aquí, y es que no puede haber máquina ni avance tecnológico que sea capaz por sí solo de hacer a la humanidad más feliz, más libre, disfrutar de más tiempo libre. Eso tiene que provenir de un cambio en el modo de producción, de acabar en el caso concreto el modo de producción capitalista, la explotación del hombre por el hombre. Tampoco la máquina, como ya lo dije e insisto, es en sí misma mala. La máquina en general es un progreso técnico, científico, ¿sí? Pero se ha convertido, en vez de un instrumento de libertad, de disfrute de mayor tiempo libre, en un instrumento de esclavización, en un instrumento para que el trabajador tenga que dedicarle toda su vida a producir plusvalía al capitalista. Por eso Uribe prolonga la jornada diurna hasta las 10 de la noche. Todas las reformas, ustedes ven, buscan rebajar el precio de la mano de obra, buscan intensificar el trabajo, eso se llaman las políticas de productividad, y buscan asimismo prolongar la jornada de trabajo, es decir, obtener plusvalía, aumentar la plusvalía por todos los medios imaginables. Quería hacer ese comentario. Gracias, Carolina. Bien, muchas gracias.
por esos comentarios que ayudan a enriquecer esta discusión. Por ahora voy a esperar entonces un poco. Bienvenidos a nuestra escuela de educación. Disculpen ahí. Aló, aló, ¿me escuchan ya? Voy entonces a, simplemente aquí a leer algunos comentarios. Orlando Fonseca en Facebook nos escribe que muchas gracias por la conferencia. José Rivera también nos saluda desde Facebook. En Twitter, aquí en Zoom, también nos han escrito varios de los participantes saludos y agradecimientos por la conferencia. Si no hubiese ningún otro comentario, entonces le doy la palabra a nuestra conferencista, pues, para que cierre esta charla de hoy y que nos veamos mañana, recuerden, en los mismos horarios, 10 de la mañana y 5:30 de la tarde para la segunda parte de esta conferencia de El trabajo en el capitalismo. Entonces, Marta tiene la palabra, a menos de que alguien levante su manito o nos escriba por el chat. Adelante. Sí, Carolina, yo creo que podemos cerrar acá, ¿sí? Mañana lo que vamos a hacer es seguir con nuestro recorrido histórico, ¿sí? ¿Marta? Sí, dígame. ¿Me está oyendo? Bueno, no sé, creo que Marta tiene en este momento algún problema con su audio. Pero bueno, entonces voy a leer por ahora otro de los, nos hacen una pregunta desde Twitter. Nos preguntan, con todos los decretos presidenciales, ¿esto sería una reforma pensional y laboral camuflada? Gracias. Nos escribe Damián. No estoy muy segura a qué se refiere, pero bueno, ahí le dejo esa pregunta entonces a nuestra conferencista. Y voy a darle la palabra a Javier Sánchez. Javier, adelante, bienvenido. Nata, buenas noches, doctora, buenas noches, ¿cómo les va? Es muy grato estar con ustedes en Javier. estas capacitaciones. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Javier ya tiene habilitado su audio. ¿Nos escucha? Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Muy agradecido por estas Javier. capacitaciones de la escuela. Bien, parece que Javier tiene algún problema, entonces le agradezco que se está oyendo. por el chat y así yo le puedo leer sus preguntas, su comentario. Se está oyendo bien a Javier. Por ahora entonces dejo ahora sí a Marta Que no está oyendo. Vargas para que cierre la conferencia. Muchas gracias además a nuestros asistentes y a nuestra conferencista por la charla de hoy. Sí, Javier es... ¿Me escucha Carolina? ¿Carolina me escucha? Marta, creo que Marta está teniendo algún problema con el audio. ¿Me Marta. escucha Carolina? Pero no sé, ¿tengo el audio bien? No tengo problemas con el audio. Bueno, creo que perdimos audio con la conferencista, entonces, bueno, les agradecemos por estar acá con nosotros. Mañana nos vemos en esta segunda parte de la conferencia y el jueves con la última parte. Próxima semana seguimos entonces con estas conferencias. Para todos les deseamos una excelente noche de parte de la Escuela de Educación Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha. ¿Aló? ¿Listo? ¿Aló? Ah, ya, Marta, ya. Disculpe, parece que el problema era el mío. Sí, creo. Sí, yo creo porque no tenía problema de audio. ¿Me escucha, Carolina? Sí, lo siento. Ah, bueno, sí. Y lo mismo con la intervención del compañero Javier Sánchez. Yo lo estaba escuchando bien. Entonces, no sé si escuchamos a Javier primero. Javier. Bueno, entonces yo creo, compañeros, que
que podemos ir cerrando esta sesión. Recordarles que el día de mañana Ahora sí, continuamos. Ahora sí. ahora está habilitado. Javier, Ahora sí. ¿quieres intervenir, Javier? Doctora Marta, es lo siguiente, se está hablando de plusvalía en términos generales. Yo creo que actualmente, inicialmente la plusvalía se iba enfocada a la ganancia del empresario, pero yo creo que ya está yendo más a la parte de renta capitalista, que es la ganancia del empresario, a una plusvalía de lo que le da adicionalmente la explotación del trabajador. Ya están formando dos plusvalías, la que ganancia y la que le sacan el trabajador en sus horas extras o malas pagas. Sería una super plusvalía. Todo a raíz de que de todas las reformas laborales, de que las empresas también están acomodando las leyes a su favor, interpretación, como llaman a interpretación, porque dicen los abogados que cuando hay dos leyes o leyes que no están muy claras, se aplica la que le más favorezca al trabajador, pero lo hacen es a favor de ellos, no a favor del trabajador. Y eso genera una plusvalía a favor del capitalista. Esa era mi inquietud. Listo, muy bien, ¿sí? Entonces, no sé si se valía esa apreciación. Bueno, listo. Javier, muchas gracias por su intervención, ¿sí? Yo creo que clásicamente es la misma, ¿no? Porque digamos que, como dice Javier, la ganancia del empresario efectivamente es la misma plusvalía que se les trae al trabajador, porque el trabajador, ¿qué es lo que hace? Sí, producir nuevo valor, y a ese nuevo valor se le denomina plusvalía, ¿sí? Entonces, yo lo que considero es que sí, ante reformas laborales que cambian las condiciones de trabajo, las formas de pago, los salarios, los costos salariales, extrasalariales y demás, pues creo que eso aumentaría mucho más la plusvalía que tiene el capitalista, puesto que reduce costos de trabajo y entonces engrosa más sus bolsillos, ¿sí? Yo lo que creo, ante lo que dijo un compañero por las redes, es que frente a los decretos legislativos, decretos presidenciales, el gobierno de Duque lo que ha hecho es aprovechar la crisis generada por la pandemia para cercenar derechos de los trabajadores, ¿sí? Y eso se ha podido ver a través de algunos decretos, ¿no? Hay uno que, digamos, es como para hacerle caso a Vargas Lleras, ¿sí? En donde él propuso una serie de reformas lesivas para los trabajadores, y entonces hay un decreto, no recuerdo en este momento el número, en donde realmente ya prácticamente que queda casi que incorporada media reforma laboral, y en eso yo creo que los trabajadores tenemos que estar alertas, los dirigentes sindicales, advertirle a los trabajadores para que se genere, porque es que esto no se puede echar atrás si no es con lucha, ¿no? Entonces, se están viviendo momentos muy, muy peligrosos para los trabajadores. El gobierno aprovecha, por ejemplo, para coger los pensionados de los fondos privados y pasárselos a Colpensiones, asestándole un golpe mortal a Colpensiones y poniendo en peligro las pensiones de todos quienes estamos en el régimen de prima media. Entonces, sí considero que estas reformas, que el capital nunca se sacia, ¿no? Entonces gana y gana, pero sin embargo quiere aún más, y ese es el trasfondo que está detrás de todas las reformas laboral y pensional que tiene el gobierno en marcha, ¿sí? Y que algunos decretos del gobierno lo que está también es aprovechando para quitarle derechos a los trabajadores, derechos que ya habían sido conquistados. Bueno, compañeros, entonces
Nos vemos mañana. Muchas gracias por su asistencia. Mañana pasamos al siglo XX y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos nuestros asistentes. De nuevo pedir disculpas a Javier y a Marta, fue un problema de comunicación acá en mi computador, pero bueno, nos vemos entonces mañana a las mismas horas. Excelente noche para todos.